Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Jonathan Hannigan, soy profesor de la Escuela Digital de Teología y este es nuestro curso Extranjeros y Peregrinos, Ciudadanos del Cielo en la Tierra. Esta es nuestra segunda clase que se llama La Persecución y Martirio en los primeros siglos. Ahora, ¿en qué consistía la persecución en la iglesia primitiva? Antes de contestar a esta pregunta, vamos un poco más atrás y nos preguntamos cómo veían a los judíos la persecución. Entre los judíos era bien sabido que los fieles sufrirían de las manos de los infieles como sacrificio por sus pecados. Tenemos los cantos del siervo sufrido, por ejemplo, en Isaías 53. También se concretizó mucha esta visión de sufrimiento durante la revuelta de los macabeos en 167 a.C. El sufrimiento, gracias a la persecución, fue el sacrificio ofrecido por los justos por los pecados de los injustos. Se puede leer más acerca de esto en los libros deuterocanónicos de Segundo de Macabeos. Ahora, más tarde, entre los cristianos, compartían la visión del siervo sufrido de Isaías, pero justamente para los cristianos, a diferencia de algunos judíos, para los cristianos coinciden la visión del Mesías y la visión del siervo sufrido. Encontramos en Jesús estos dos personajes, ¿sí? Cristo se identifica con este personaje Mateo 20 y luego, más bien antes, Jesús advirtió a sus seguidores de antemano para que no se sorprendieran a causa de la persecución. Si ustedes leen los 4 relatos de los evangelistas, se van a dar cuenta que Jesús muchas veces dice, van a sufrir, y como el Mesías tenía que sufrir, también sus seguidores iban a sufrir. Entonces los cristianos no fueron sorprendidos por causa del sufrimiento, justamente por los dichos anteriores de Jesús. La persecución en el Imperio Romano puede dividirse en 3 periodos distintos. Primero, la persecución por parte de los judíos hasta el gran incendio de Roma en el año 64. Luego, la persecución instigada por la sociedad romana en 64 hasta 250, y luego la persecución ya oficial iniciada por parte del gobierno romano a partir del 250 hasta el 313. En esta primera etapa de persecución vemos los que experimentaron los primeros cristianos que recibieron la carta de Pedro. Los cristianos eran considerados por el imperio como una secta del judaísmo. Por lo tanto, el gobierno de alguna manera confía en los líderes judíos para que arreglaran sus temas internos. Ellos creían que el cristianismo era una secta rebelde dentro del judaísmo, por lo tanto esperaban que ellos supieran qué hacer. Por lo tanto, el gobierno no se involucraba en un principio. Pero esa persecución de parte de los judíos consistía en maltrato y también en algunas muertes. Luego, Herodes Agripa I, rey de los judíos, ejecutó al apóstol Santiago en el 44, hermano de Juan, y encarceló al apóstol Pedro. Luego, en el 62, el sumo sacerdote Anán ejecutó a Santiago, el hermano de Jesús. En la primera mitad de los años 50 es probable que algunos judíos, con la ayuda de algunos gentiles, hayan persuadido a las autoridades para encarcelar a misioneros o echarlos de la ciudad. Luego, en esta misma década, Pablo fue atacado en Jerusalén por algunos judíos de la región de Éfeso, pero luego fue protegido por las mismas autoridades romanas. Después del año 64, los cristianos fueron separándose de manera más contundente de los judíos y acarrearon el desagrado tanto de judíos como gentiles. El emperador Nerón, que gobernó del 54 al 68, fue el primer emperador en perseguir a los cristianos. La ley elevó a ofensa capital el hecho de ser cristiano. La tradición temprana de la iglesia primitiva sitúa justamente a Pedro y a Pablo entre los primeros mártires en Roma en este tiempo. ¿Sí? Vemos varios ejemplos de persecución en esta primera etapa. Primero fueron señalados como los culpables por diferentes calamidad o desastres naturales. ¿Por qué? Porque no adoraban a los dioses tradicionales. Se creía que
se tenía que adorar al dios de la guerra para que al Imperio Romano les fuese bien en las guerras. Se tenía que adorar al dios del mar para que no tuvieran problemas en el mar y así. Entonces estos cristianos que desafiaron a estos dioses y no les rindieron culto, obviamente eran los culpables de todos los desastres que acontecía en esa época. Fueron tachados también de ateos, de caníbales, imagínate, y también de incestuosos. Ateos, ¿por qué? Porque eran personas que no observaban las prácticas religiosas tradicionales. No es que no tenían a un Dios o no creían en un Dios, pero era inconcebible para esa época no creer en todos los dioses. ¿Sí? Fueron tachados de caníbales porque comían la carne y bebían la sangre de su maestro. Acuérdense que Jesús le dijo, el que no come mi carne ni bebe mi sangre no tendrá parte conmigo. ¿Sí? Entonces, a los que no conocían bien la Santa Cena, la Eucaristía, obviamente podrían malinterpretar lo que habían escuchado. Y posiblemente decían que eran incestuosos porque andaban diciéndose hermano y hermana. ¿Sí? También compartían la mesa en sus banquetes o en sus ágapes. ¿Sí? La palabra ágape tiene una historia súper interesante. Antes del movimiento cristiano significaba una cosa, tenía ciertas connotaciones y luego llegó a tener otras connotaciones justamente por la fuerza del cristianismo. Pero los romanos no entendían por qué gente tan diferente, que no era familia y que no tenía ningún arreglo socioeconómico, porque se juntarían alrededor de una mesa. Por lo tanto, pensaban que andaban en cosas turbias, ¿sí? Cosas de connotación sexual. El comportamiento cristiano rompía tabúes sociales y sorprendía a los demás romanos. Por eso muchas veces no sabían qué pensar de ellos. Acá en el material les he dejado un fresco de un ágape que es de la catacumba de los santos Marcelino y Pedro en Roma, ¿sí? Y muestra hombres y mujeres comiendo juntos en honor a Jesús, cosa que no era fácilmente entendible en esa época. Hablemos un poco del martirio cristiano en los primeros siglos. La palabra mártir viene del griego martus, que significa testigo. El verbo martureo significa dar testimonio o testificar. En el Evangelio según Lucas, el autor utiliza martus para hablar de los testigos oculares que habían visto al Cristo resucitado. ¿Sí? Eran testigos justamente porque podían dar testimonio de la resurrección de Jesús. En los escritos de Juan, en los escritos joánicos, el autor utiliza el verbo martureo en el sentido de dar testimonio de Cristo como hijo de Dios. Y Apocalipsis 2:13 utiliza la palabra martus o mártir para referirse al testigo fiel o a mártir de sangre, que es matado por su confesión de fe. Luego, en la historia de la Iglesia cristiana, Orígenes, el teólogo, decía que la palabra mártir debería reservarse para aquellos eh, que han dado testimonio de su fe derramando su sangre. Ahí también hay otro cuadro en el material que es el martirio de San Esteban. ¿Sí? Esteban fue el primer mártir en las Escrituras. Hechos 6-8 cuenta la historia del martirio de Esteban. Y lo que le pasó a Esteban fue como una advertencia para futuros cristianos, pero también ayudó a la iglesia a desarrollar una teología de martirio. ¿Sí? ¿Cómo se entendía, cómo se explicaba el martirio? ¿Sí? No es necesario que compartamos necesariamente esa teología, pero es interesante conocerla de cerca porque fue en parte lo que fortaleció a la iglesia primitiva para que pudieran enfrentar el sufrimiento y la persecución. Según los padres de la iglesia, el martirio fue una gracia, un don de Dios para algunos y no para todos. ¿Sí? Se pensaba que los mártires fueron elegidos por el mismo Dios para su martirio. Los mártires fueron considerados dignos por Dios mismo. O sea, era un sello de aprobación de parte de Dios morir por él. Nadie debería apresurarse a buscar el martirio. Algunos, queriendo eh,
gloria o fama en la iglesia primitiva, pretendían buscar el martirio. Y la iglesia más sensata dijo que no estaba bien, que nadie debería buscar morir por Cristo sin antes vivir por Él. Y si viviendo por Él, uno terminaba muriendo por Él, todo bien, pero no deberíamos buscar, según los padres, el martirio. El martirio consistía en la imitación y participación en los sufrimientos de Cristo, ¿sí? Acuérdense que para la Biblia la palabra participación es una palabra clave para entender la experiencia cristiana, ¿sí? Tanto participación como imitación y el privilegio de compartir esta experiencia con Jesús fue muy significante para los primeros cristianos. Se creía que durante el martirio Jesús estaba allí presente con ellos, fortaleciendo a aquellos que morían por su fe. El Espíritu Santo llenaba a los mártires y los inspiraba con elocuencia de palabras. ¿Sí? El martirio se consideraba como una lucha contra el diablo y los demonios, pero el mártir salía victorioso en esa lucha. La victoria en el martirio, o sea, efectivamente morir por la fe, aseguraba un premio eterno. ¿Sí? Lo contrario también es cierto, la negación o la apostasía traería castigo eterno. Los relatos de los martirios estaban revestidos de lenguaje eucarístico y bautismal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se hablaba poéticamente acerca de esta historia, se utilizaba lenguaje referente a la Santa Cena o al bautismo. ¿Sí? Se hablaba de martirio como bautismo de sangre y se creía que el martirio acercaba de alguna manera el perdón de los pecados. ¿Sí? En la tradición posterior también a los mártires se les llamaban confesores, ¿sí? Porque confesaban con su boca. Capaz el más famoso es Máximo, el confesor. Quisiera recomendarles una lectura súper interesante. Es un poco después, creo que es el tercer siglo, pero el martirio de las santas Perpetua y Felicidad. Es un relato interesante de cómo los cristianos rompían tabúes sociales, cómo cristianos de diferentes estratos sociales se unían por la causa de Cristo y cómo sufrían juntos el martirio, ¿sí? Tanto hombres como mujeres. Ahora una pregunta, ¿qué desencadenaba la persecución entre los primeros cristianos? Bueno, la persecución irrumpe a partir de la conversión. Entre los judíos, la persecución podría comenzar por uno siendo expulsado de la sinagoga o echado de la casa, ¿sí? Cuando Jesús hace tanto énfasis en recibir a los más pequeños de estos y a recibir a los misioneros, es porque muchos judíos efectivamente fueron echados de su sinagoga, que era el centro de la comunidad judía y de su propia familia. ¿Sí? Los gentiles podían ser echados de sus trabajos y también expulsados de sus familias. Corrían un gran riesgo. Por ejemplo, los primeros cristianos no estaban de acuerdo con que los cristianos participaran del ejército. Entonces muchos tendrían que retirarse. Otros fueron fabricantes de ídolos. Otros podrían ser ladrones, prostitutas. Bueno, podrían perder su fuente de ingresos si se convirtieran. Por lo tanto, esa persecución irrumpe en escena justo a partir de su conversión. Ahora, ¿en qué consiste la conversión? Hoy cuando pensamos en conversión, hablamos de aceptar a Cristo en el corazón. Bueno, primero no es un lenguaje súper bíblico y no corresponde a la realidad, por lo menos, de los primeros cristianos. ¿Sí? El rasgo distintivo de los cristianos en el primer siglo no era una teología o sistema doctrinal. ¿Sí? Cuando pensamos en la iglesia primitiva, cuando ellos pensaban en sí mismos, cuando los romanos veían a los primeros cristianos, no se pensaba en un culto intelectual, con un libro sagrado, con catecismos y todas estas cosas, ¿no? Se pensaba en un compromiso de vida, ¿sí? El cambio radical de los cristianos se describe con el verbo volver, ¿sí?
En 1 de Pedro 2:25 dice, antes ustedes eran como ovejas descarriadas, ¿sí? Perdidos en el pecado. Pero ahora han vuelto a pastor que cuida de sus vidas. Entonces, este volver representa una orientación de la vida hacia Dios. Todo tenía que cambiar, ¿sí? El eje central de este cambio radical tiene que ver con la participación en la pasión, muerte, sepultura y resurrección de Cristo a través del rito del bautismo. Han sido rescatados de su antigua manera de vivir y ahora han renacido a una vida nueva. Por lo tanto, para los primeros cristianos había un claro antes y después. En el material les hemos dejado un cuadro hermoso por el erudito Santiago Guijarro de Salamanca, que habla de esta experiencia histórica de la conversión, perdón, de lo que pasa antes, durante y después. Si tienen un tiempo, agarran su Biblia y pasan por este cuadro, marcando en una especie de línea de tiempo el proceso de conversión. Capaz podríamos aprender mucho sobre este punto. Hay otro término clave en la carta, ¿sí? Y es la palabra conducta o estilo de vida, ¿sí? Según Pedro, la conducta heredada de los antepasados, de los gentiles, estaba gobernada por las pasiones humanas, o sea, el engaño, la hipocresía, la envidia, la maledicencia. En tanto que la nueva forma de vida, esta misma palabra, se caracterizaba por un comportamiento honesto, y bueno, y consistía en hacer el bien y se inspira en la voluntad de Dios. Por lo tanto, este comportamiento es el comportamiento de Cristo el que define a los cristianos. Ahora, ¿dónde se notaba este cambio radical en la conducta? En el trato con los demás. ¿Dónde más? ¿Verdad? La religión grecorromana estaba muy interesada en lo ritual, en lo que pasaba en los templos y cómo podrían apaciguar la ira de los dioses. Entonces, esa religión se vivía a pleno en los templos. En cambio, la religión cristiana se vivía, se palpaba, ¿dónde? En las calles y en las casas, en la vida cotidiana, ¿sí? El cristianismo no podría reducirse a distintos ritos o sacrificios o cuestiones litúrgicas, sino que la diferencia, el compromiso con la vida, de lo cual estábamos hablando, se nota, se manifiesta en la calle, ¿sí? Hay 3 elementos de la iniciación a la vida cristiana. El primero es el anuncio del Evangelio. Alguien tiene que anunciar el Evangelio, dar a conocer las buenas noticias. Número 2, la respuesta de la fe. ¿Sí? Cómo una persona respondía a ese anuncio eh, varía con los años, ¿sí? Podría variar dependiendo de la madurez del movimiento cristiano. Pero sí o sí, sin falta, todos los primeros cristianos pasaban por el rito bautismal, ¿sí? Podríamos dividir esto en palabras teológicas y llamarlo evangelismo, catequesis y liturgia, ¿sí? Nosotros hoy en día despreciamos la simbología de la liturgia, despreciamos formas y ritos que en algún momento causaban mucho impacto, pero hoy pensamos que están de más. Y en la próxima clase vamos a hablar de eso. Pero para los cristianos, el bautismo era fundamental y necesario, ¿sí? Ahora, este bautismo daba paso a una nueva vida y esa nueva configuración provocaba el rechazo de los padres romanos, ¿sí? De hecho, tenemos un grafito todavía de una persona en un madero, en una cruz, con una cabeza de burro, y abajo dice, Alexámanos adora a su Dios, ¿sí? Ese grafito fue encontrado en el Monte Palatino en Roma y habla de la burla
de la persecución de personas comunes y corrientes, como podrían ser los vecinos o los mismos familiares. ¿Sí? El hecho es que la novedad del cristianismo se sintió como una amenaza al orden establecido, al status quo. ¿Sí? Primero de Pedro, por lo tanto, fue escrito para alentar a los cristianos ante el sufrimiento que causaba el acoso y el rechazo que experimentaban gracias a que habían abrazado una nueva manera de vivir. De hecho, es interesante, si hiciéramos la exégesis de 1 de Pedro, vamos a descubrir que el verbo sufrir se utiliza más en esta carta que en cualquier otro escrito del Nuevo Testamento. ¿Sí? Y Pedro hace algo interesante. Habla en primera instancia de los sufrimientos de Cristo y los compara con nuestros sufrimientos. ¿Sí? De esa manera vemos que nuestro sufrimiento no es al azar, sino que está fuertemente vinculado con los sufrimientos de Cristo. Ahora, ¿qué sufrieron puntualmente? ¿Sí? ¿Qué fue lo que vivieron estos primeros cristianos? Bueno, sufrieron distintas formas de acoso verbal. ¿Sí? Fueron calumniados como malhechores y ultrajados por el nombre de Cristo. También podían haber sido denunciados ante los tribunales romanos, ¿sí? Todos los ciudadanos romanos podían acceder a los tribunales y llevar casos ante ellos, ¿sí? Podrían denunciar a alguien por un comportamiento irregular o simplemente podrían usar los tribunales para difamar y para meter miedo a los cristianos, cosas que era muy complicado, especialmente viendo que muchos de los cristianos no eran ciudadanos, sino esclavos y personas de otros lugares que no habían obtenido la ciudadanía romana. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas de esa adversidad? Bueno, los nuevos cristianos se encontraron para formar una familia nueva, ¿sí? Con nuevos vínculos afectivos y para ayudarse socioeconómicamente, ¿sí? Encontraron apoyo y también honor y reconocimiento que ya no tenían en el mundo. Llegaron a crear fuertes lazos intergrupales que reforzaban su identidad compartida. Esto significaba una cierta ruptura con vínculos y lealtades anteriores. Por ejemplo, antes estaban comprometidos con su familia de sangre únicamente, con un culto particular, con un templo en especial, con el culto al emperador, con asociaciones de ayuda mutua como las sociedades fúnebres, pero el abandono de estos grupos y la creación de un grupo nuevo, como fue la familia cristiana, se consideraba una traición, ¿sí? Y generaba espacios de conflicto. El rechazo de la fe cristiana no fue tanto por la acción de ciertos individuos, sino por lo que llegaron a ser como grupo o comunidad. Si la iglesia primitiva fuera únicamente un grupo de personas frágilmente conectadas a través de principios y valores compartidos, nunca hubiesen generado el rechazo y la ira que generaron. La fuerte dimensión comunitaria fue lo que despertó la cólera de los demás romanos. Ahora, en términos de ciencias sociales, ¿cómo podríamos entender mejor el fenómeno de la persecución de los primeros cristianos? Según las ciencias sociales, el prejuicio social consiste en una actitud social negativa hacia los miembros de un grupo concreto, basada tan solo en su pertenencia a dicho grupo. Este prejuicio tiene tres tipos de manifestación. Primero, un prejuicio cognitivo, la formulación de estereotipos sobre el grupo. Número 2, prejuicio afectivo, la cultivación de sentimientos de rechazo hacia otro grupo. Y número 3, prejuicio conductual, la demostración de actitudes de discriminación y hostilidad. O sea, son prejuicios en la cabeza, en el corazón y en la acción de las personas. Y justamente los primeros cristianos fueron acusados de malhechores a partir de diferentes estereotipos
experimentaron sentimientos de rechazo y desaire y sufrieron acciones concretas de hostilidad. Si la iglesia primitiva estaba siendo perseguida, era porque realmente fue la comunidad alternativa o la sociedad de contraste que Dios quería que fuera. Si el culto cristiano se redujera nada más a nuevas enseñanzas o filosofías, nunca hubiese incomodado a nadie. ¿Sí? Pensando en esto, está bueno hacer algunas preguntas. ¿Qué hicieron los primeros cristianos para resistir semejante sufrimiento y persecución? ¿Cómo aguantaron? ¿Cómo soportaron? ¿Cómo podríamos hoy dar un testimonio fiel acerca de Jesús en medio de tanta dificultad? Nuestras comunidades hoy desafían el status quo de la sociedad y si incomodan, si desafían, ¿por qué? ¿Por causa de nuestro buen testimonio o simplemente estamos queriendo imponer nuestra fe a los demás? Hablemos un ratito acerca de la persecución y el martirio hoy. ¿Sí? La persecución y martirio existen todavía en nuestro mundo. Hay quienes todavía, como testigos fieles, se rehúsan a negar a Jesús y confiesan con muchísima valentía su fe en las circunstancias más adversas. Debemos orar por ellos para que Dios los fortalezca en el momento de la prueba. Como dijo Tertuliano, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. En otras palabras, la iglesia crece por la fe, por el ejemplo y la fortaleza que dan los mártires del Señor. ¿Sí? Hemos incluido en el material un mapa que muestra la persecución que todavía existe en nuestro mundo. Y estaría bueno visitar la página web de Puertas Abiertas y otra página web y visitar distintos contactos que tienen más contacto con este mundo perseguido. ¿Sí? Debemos orar por ellos y tomar fuerza por su gran ejemplo. Ahora, una advertencia. Escuchen bien. Aquellos que no sufren, que no sufrimos semejante persecución y martirio, no deberíamos exagerar nuestro propio sufrimiento para poder honrar a aquellos que realmente sufren de manera aguda por el Evangelio. He escuchado tantas personas en Estados Unidos, en algunas regiones de América Latina, decir que somos perseguidos, eh, pero realmente no es la misma persecución los que sufren en África o Asia, lo que sufrimos acá, en estas partes del mundo. ¿Hay personas perseguidas en América Latina? Claro que sí. Conozco personalmente varios casos de personas que por su fe han sido echadas de sus casas, de sus trabajos, sufren peligro, sufren amenaza de muerte. Claro que existe. Sin embargo, muchos cristianos en esta parte del mundo exageran de más y no honran de esa manera a aquellos que realmente sufren penas duras por confesar el Evangelio. Ahora, ¿qué tipo de persecución es más común en América Latina? ¿Qué es más común en España, en Estados Unidos, por ejemplo? La mayor parte de nuestro continente y de España, la persecución que podría llegar a sufrir los cristianos se parece más a la persecución que padecieron en el primer siglo, no la persecución de los siglos posteriores. Sin embargo, en las grandes ciudades de América Latina y España es innegable que en algunos casos puede existir el prejuicio social contra los cristianos. ¿Sí? Esto lo podemos ver capaz en las universidades, en debates políticos, en la televisión, en las películas, pero también la podemos sentir de manera palpable en las conversaciones con nuestros amigos. Pero deberíamos reflexionar un poco más, ¿no? Y preguntarnos, por ejemplo, ¿qué despierta ese prejuicio? ¿Qué despierta el prejuicio de la sociedad en contra de los cristianos?
Ahora, ¿qué mantiene firme ese prejuicio? ¿Sí? Porque insisten en pensar y sentir y accionar de esa manera. ¿Qué hacen los cristianos para mostrar la verdad sobre su fe y sobre sus vidas? Los apologetas de la iglesia primitiva intentaron decir quiénes eran y por qué hacían lo que hacían. Intentaron dar explicaciones y arrojar luz sobre el movimiento cristiano para que supieran de lo que realmente se trata la fe cristiana. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros para que vean nuestra fe y nuestras vidas? ¿Qué hacemos ante este prejuicio social? Bueno, la solución a prejuicio no vendrá por avergonzar a la sociedad, ni tratar de callar a los que nos critican, ni hacer que se comporten como cristianos sin ninguna convicción en sus corazones, ni el temor de Dios. Ya esto se intentó una vez en la historia. ¿Sabían? Sí. Han habido diferentes etapas de cristianismo en la sociedad occidental. ¿Sí? Comenzamos con la iglesia primitiva. ¿Sí? Cristianismo visto como secta judía no sufría el rechazo generalizado de la población judía. ¿Sí? Luego pasó a ser una iglesia perseguida por unos 300 años y luego llega a ser la iglesia oficial o la religión oficial del Imperio Romano, y al tener respaldo del imperio llega la cristiandad, que se disfruta sobre todo en Europa hasta la época moderna, cuando las cosas cambian. ¿Sí? La cristiandad. No confundan el cristianismo con la cristiandad. El cristianismo es la fe que compartimos y la cristiandad es un sistema sociopolítico, cultural, en que el cristianismo influye en los poderes terrenales. ¿Sí? Y luego, como última etapa de esta historia, por lo menos por ahora, es el mundo post-cristiano. Si decimos que vivimos en un mundo post-cristiano, no porque el cristianismo se haya acabado, no, mucho, o sea, nada más lejos de la verdad, pero vivimos en un mundo post-cristiano porque ya los arreglos y las influencias y los poderes de la cristiandad ya no están más. ¿Sí? Vivimos en un mundo post-cristiano y tenemos que asumir esa realidad sin añorar el pasado, porque el pasado no vuelve, porque es pasado, ¿sí? No existe más la cristiandad. Nuestro siglo se parece más al siglo II de nuestra era. Por eso nos conviene descubrir cómo los primeros cristianos se relacionaron con su sociedad. Ahora, para concluir esta clase, les invito a volver sobre el 1 de Pedro, a volver sobre la historia de los mártires, ¿sí? Van a poder descargar un libro que contiene las actas de los mártires para que puedan leer esta hagiografía, estos escritos sobre los santos mártires, y pueden entender un poco más de su vida y del ejemplo que son para nosotros hoy. Pero antes de cerrar, quiero hablar un poco más acerca de nuestra relación con nuestra sociedad. ¿Sí? Hay algo que me preocupa mucho, y es cuando los cristianos hacen alianzas no tan santas con otros credos o ideologías con la esperanza de convencer a nuestra sociedad de seguir a Dios. ¿Sí? A veces se hacen alianzas con otras ideologías, con otras formas que buscan ganar la batalla cultural. ¿Sí? La verdad, en todo esto es que disponemos de diferentes recursos a la hora de interactuar en la sociedad. ¿Sí? Pensamos en los sindicatos. ¿Qué pueden hacer los sindicatos? Los sindicatos pueden marchar, pueden no trabajar, pueden ejercer medidas de fuerza sobre distintos sectores de la sociedad y tratan con lo que está a su alcance de hacer política y dar batalla por la política, por la justicia, por sus intereses. Los cristianos tenemos otro recurso. ¿Podemos salir a marchar? Claro que sí, pero nuestros recursos no tienen que ver con ejercer
presión, mucho menos la violencia, no tiene que ver con obligar a otros a adoptar una manera de ver el mundo que es propio de la fe cristiana. Nuestros recursos son el amor, la misericordia, el darnos a nosotros mismos a favor de los demás, como hizo nuestro Señor Jesús. Entonces es preocupante para mí cuando nos aliamos con otras personas y nos dejamos llevar por ellos, apelando a sus recursos para nuestros propios fines. Como que no funciona, ¿sí? Son monedas diferentes. Entonces, está bueno pensar esto de la batalla cultural a la luz de la escritura y a la luz del ejemplo de la iglesia primitiva. Según Agustín Laje, alguien que habla mucho de la batalla cultural, aquellos que quisieran dar la batalla cultural deberían formarse, según él, saber cuál es la lógica de la batalla, cuáles son los actores, cómo son los movimientos, cuáles son los espacios y cómo dar la batalla cultural y en qué contexto. ¿Sí? Ahora, la batalla cultural que propone Laje corresponde a una visión muy particular del mundo y de la sociedad occidental. ¿Sí? En términos teológicos, Laje reivindica la cristiandad. Esta época histórica que mencionamos en que el cristianismo era lo más natural, era lo más normal. Se suponía que todos eran cristianos y si no eran cristianos tenían algunos valores cristianos y no importa si no compartían todos los valores cristianos porque los gobiernos en teoría, ojo, en teoría eran cristianos. ¿Sí? Eh, Sin embargo, eh, suponen ellos, Laje y sus amigos, suponen que la cristiandad fue la mejor época de la civilización occidental. ¿Sí? Y Laje y otros enfatizan que la batalla cultural es el tema más urgente en la agenda hoy y pretenden que debería ocuparnos a todos nosotros. Sin embargo, la palabra de Dios nos da otra visión del mundo y otra visión de la fe cristiana. No pone a la batalla cultural como la cosa más urgente en la agenda, ¿sí? Ni como algo que debería ocuparnos a todos. El evangelio que anunció Pedro y por lo cual fue martirizado no tiene nada que ver con imponer una visión sociocultural y política en Occidente. Tiene más que ver con la redención del cosmos entero. El Evangelio de Jesús tiene que ver con el anuncio del reinado de Dios y una invitación a participar en la pasión, muerte y sepultura de Jesús, para también participar en su resurrección y así vivir unidos con Dios en Cristo Jesús. La novedad es la novedad de vida ofrecida en Jesús que va a transformar la sociedad. Otra vez lo digo, es la novedad de vida ofrecida en Jesús que va a transformar nuestra sociedad, no una batalla política, una batalla cultural. La sociedad utópica que tanto anhelan los que reivindican la cristiandad no llegará por medio de ningún partido político, gobierno o batalla cultural. La culminación del reino de Dios sucederá cuando Dios haya puesto a todos sus enemigos bajo los pies de Cristo y sea destruida la muerte. Como dice 1 Corintios 15, 25 al 28, cuando todo se haya sometido a Cristo, Dios por fin será todo en todos. Y ahí llegará la utopía soñada. Pero no se llamará cristiandad, se llamará reino de Dios. Para Laje, el mundo está dividido en dos bandos, así de sencillo, izquierda y derecha. La derecha es moralmente superior porque reivindica los valores eternos y cristianos de la libertad. Según esta visión, la izquierda ha hecho un pacto con el materialismo marxista-leninista y es incapaz de fomentar los valores de la libertad. En pocas palabras, los de la derecha son buenos y los de la izquierda son malos. Sin embargo, el cristianismo enseña que todos, absolutamente todos, son esclavos del pecado, hasta que sean liberados por la sangre derramada de Cristo Jesús.
Tomar la cruz y seguir a Jesús no implica alinearse con un partido político, ni dar todo por la batalla cultural o ni siquiera para la libertad, sino comprometerse con el reino de Dios y su justicia. Les tengo una buena noticia. La justicia del reino de Dios supera la justicia humana. No confunde la batalla cultural con la vocación del pueblo de Dios. Mientras algunos buscan ganar una batalla, Jesús ya aseguró la victoria sobre el mal, la muerte y el pecado. A nosotros nos corresponde ser mártires, o sea, testigos fieles de la obra de Jesús en este mundo a pesar de las consecuencias que podría acarrear. Esta vocación fue olvidada y marginada en la cristiandad. Nos toca ahora, en nuestro mundo post-cristiano, recuperar esta visión divina, vivirla con gran esmero. Vamos a seguir tratando estos temas en lo que falta de nuestro curso. Muchas gracias por acompañarnos y que Dios les siga bendiciendo grandemente.